Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso nivel medio de Angular, en donde vamos a hacer este juego de TaTeTi Online. Y este es el primer video del curso en el cual vamos a empezar a trabajar. Pero antes de empezar a trabajar, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de Angular, qué es y para qué sirve. Angular es un framework de desarrollo web que nos va a permitir hacer principalmente single page applications o aplicaciones de una sola página renderizadas en el cliente o con client side rendering. Esto significa que utilizando Angular en su configuración por defecto, vamos a crear un tipo de aplicación que, a diferencia de las comunes, en donde cada vez que cargamos una página de nuestra aplicación tenemos que cargar todos los recursos que esa página necesita, independientemente de que si ya teníamos esos recursos cargados o no. Por ejemplo, si estamos en una página clásica, por ejemplo un e-commerce, y nos vamos del inicio a la página de categorías, quizás el logo es el mismo, quizás los colores son los mismos, pero cada página vuelve a cargar de nuevo los colores, vuelve a cargar las fuentes, los logos y demás. En cambio en Angular eso no es así. Toda nuestra aplicación va a estar dentro de la misma página, y cuando nosotros vamos a los distintos vínculos, lo que hace Angular es borrar la pantalla actual y pintarla de nuevo con los contenidos correctos, pero nunca descargó de su memoria las cosas que tenía guardadas, por lo que no hace falta volver a cargar recursos de manera duplicada. Todo esto obviamente tiene un poco de costo del lado del cliente. El cliente es el que está haciendo este procesamiento, este pintado de las páginas en el navegador. Por eso a esto le llamamos renderización del lado del cliente o client side rendering. ¿Y qué significa que Angular sea un framework? Significa que al utilizarlo va a cambiar toda nuestra manera de hacer desarrollo web. Angular no es solamente una herramienta o una librería con algunas cositas. Angular nos va a dictar cómo va a ser el desarrollo de nuestra aplicación a través de todo el ciclo de vida del desarrollo. Es tan así que para poder empezar con nuestra aplicación vamos a tener que tener instalado el CLI de Angular. Y para tener instalado el CLI de Angular tenemos que tener instalado Node.js. Así que vamos a arrancar por ahí. Para comenzar a crear el proyecto vamos a tener que tener instalado Node.js. Para eso entran a Node.js o Node.js.org y les va a entrar a esta página y se van a descargar Node, el LTS. Siempre se descargan la versión LTS, que es la versión que tiene soporte actualmente. Y una vez que está descargada, le hacen doble clic y le instalan. Siguiente, siguiente, siguiente y listo. Cuando les pregunta al final si quieren instalar Chocolati, no hace falta que lo hagan. Una vez que tengamos Node instalado, vamos a abrir nuestra línea de comandos y vamos a revisar que Node esté instalado. Así que vamos a escribir Node espacio guión V corta de versión. Hacemos Enter y vemos que yo ahora tengo instalado la versión 20.10. Ustedes podrán tener instalada la 22 o inclusive la 24 cuando vean este curso. No hay problema por ahora. Sí hay que tener las últimas versiones de Node para poder utilizar las últimas versiones de Angular. Y Node nos trae npm y nos permite instalar el CLI de Angular. Así que vamos a instalar el CLI de Angular escribiendo npm install @angular /CLI. Y yo, como ya lo tengo instalado, voy a aprovechar para actualizarlo y voy a poner @latest para descargar el último. Esto no es necesario que ustedes lo escriban si lo están instalando por primera vez. Y al final vamos a poner "-g" para instalar el CLI de manera global en todo nuestro dispositivo. Apretamos Enter y esperamos un ratito. Terminamos y deberíamos tener Angular instalado y actualizado. Vamos a escribir "-ng", que es el CLI de Angular en nuestra terminal, y vamos a escribir "versión". Y acá van a poder ver su versión de Angular. Ahora yo voy a usar la 18.0.2, lo pueden ver en todos estos lugares,
que la versión 18 de Angular acaba de salir y este curso va a hacer uso de todas las últimas novedades que Angular 18 tiene para nosotros. Si estás al momento de hacer este curso en una versión de Angular 19, 20, 21 o lo que sea, no va a haber problema porque la gran mayoría de las cosas que hace Angular es retrocompatible. Eso significa que podemos escribir como nosotros lo hagamos ahora y va a seguir funcionando en versiones posteriores de Angular. Y si hay algo que todavía no está 100% firme, que hay algo que vamos a ver que todavía no está publicado de manera estable, yo se los voy a hacer saber para que no haya problemas en el futuro. Y una vez que tenemos Angular instalado, vamos a crear nuestra carpeta de proyecto. Y eso lo vamos a hacer escribiendo la palabra ng new, enter. Y ahora me pregunta, ¿qué nombre queremos usar para el trabajo? Obviamente, TATT Online, y yo le voy a agregar en vivo para poder diferenciarlo del otro proyecto que ya hice. Luego me va a preguntar qué quiero usar para mi hoja de estilos, si CSS o SAS indentado o less. Yo voy a usar SCSS, después les voy a comentar cuáles son los beneficios de usar esto sobre CSS normal. Y luego me pregunta, ¿queremos hacer Server-Side Rendering y Static Site Generation? Server-Side Rendering y Static Site Generation es algo que funciona más para sitios web regulares, en donde tenemos mucho contenido estático y en donde nos interesa altamente que los motores de búsqueda puedan entrar y crawlear o revisar todas nuestras páginas. En este caso no vamos a usar ni SSR ni SSG, así que vamos a ponerle que no, que es N mayúscula, enter. Una vez que termina la creación del proyecto, vamos a ver que la línea de comandos nos deja en la carpeta donde estábamos, en este caso en el escritorio. Siempre sepan en dónde están haciendo su proyecto. Y creó una carpeta que se llama TATT Online en vivo. O sea que podemos movernos a esa carpeta usando el comando change directory o cd a TATT Online en vivo. Acá escribí las primeras letras y apreté el tab para que se autocomplete. Y cuando entramos acá, podemos escribir explorer. Si están en Windows para abrir la carpeta y ver que acá está nuestra carpeta del proyecto. También, si usan VS Code de editor como yo, pueden escribir code espacio punto para abrir Visual Studio Code en esa carpeta de proyecto. Y acá tenemos nuestra carpeta de proyecto en VS Code. También podemos ejecutar nuestro proyecto. Puede ser abriendo una consola acá adentro, en mi caso apretando Control N, pero si no pueden ir acá a ver y van a terminal. Yo voy a usar la terminal que ya tenía antes y voy a escribir ng de Angular y serve, que es de servir. Voy a hacer enter y me va a decir, bueno, ya está, tu proyecto está en localhost 4200. Si mantengo la tecla control y hago clic acá, me va a abrir acá el proyecto nuestro, que ahora dice, hello, congratulations, tu aplicación está corriendo, y algunos botones. Vamos ahora a ver por qué tenemos esto. Vamos a crear un par de páginas y vamos a hablar de ruteo. Nuestra aplicación, en principio, va a tener 3 páginas distintas. Pero por ahora vamos a trabajar con 2 solamente. Vamos a hacer la página del inicio, en donde está el menú principal, y va a haber otra página que va a ser la página del juego. Así que vamos a arrancar por la primera. Yo quiero que esta sea el home o la base de nuestro juego o nuestra app, y esta página va a tener de dirección /jugar. Arranquemos por el principio. Vamos a empezar a hablar de por qué tenemos esto en nuestro proyecto y dónde está. Angular funciona de la siguiente manera. Primero, que todo lo que vamos a tener va a estar en la carpeta src de nuestro proyecto. Y dentro de la carpeta src de nuestro proyecto vamos a tener los archivos principales de HTML, TypeScript y estilos. Y vamos a tener nuestra carpeta app con nuestro primer componente, que es el app component. Un componente es un grupo de al menos un HTML, un CSS y un archivo de TypeScript, que la idea es que nosotros lo podamos reutilizar.
Creando componentes vamos a poder crear después etiquetas HTML como si fuese el H1 o el div, pero que cuando nosotros lo ponemos aparece todo nuestro conjunto HTML, CSS y TypeScript que hicimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que nosotros tenemos, no sé, el header de la página es siempre el mismo. Entonces creamos un componente que le llamamos header y que tiene todos los botones y demás. Y después, cada página que yo quiera tener un header, le puedo poner con la etiqueta header que yo creé y le puse el nombre que yo quiera y va a aparecer todo ese contenido. El componente app es el principal de nuestra aplicación y es por donde arranca todo. Este app component HTML es el HTML que va a estar siempre visible en nuestra página y después todo el código que nosotros tengamos va a ser en otros componentes. Si leen lo que viene acá, está en inglés, pero dice el componente debajo es un placeholder, o sea, texto de relleno. Borrar la plantilla abajo para empezar con tu proyecto. O sea que voy a borrar desde acá hasta casi el final. Acá dice fin del placeholder. Y voy a borrar todo. Me va a quedar en el app component solamente una etiqueta que se llama router outlet. La etiqueta router outlet lo que va a hacer es hacer que nuestro router, que es lo que vamos a hablar ahora, vuelque su contenido acá adentro. Y yo sé que parece medio raro, pero ya lo vamos a entender. Vamos a empezar a crear nuestras páginas. Dijimos que iba a haber dos páginas, el home o el menú principal y la pantalla de jugar. Así que vamos a crear esas dos páginas o esos dos componentes de la siguiente manera. Vamos a abrir la terminal y vamos a escribir Angular o ng generate component. Vamos a generar un componente y en dónde lo vamos a poner y cómo se va a llamar. En la carpeta pages y el nombre del componente, uno va a ser home y el otro va a ser jugar. Acá ya me creó dos componentes. Fíjense que por cada componente me creó 4 archivos. Un HTML, un spec, que es un archivo de testing, un archivo de TypeScript y un SCSS. Vamos a cerrar esto porque ya no lo vamos a usar. Y vamos a ver acá que tenemos nuestra carpeta Pages y los dos componentes que creamos, el de Home y el de Jugar. Si entramos, por ejemplo, el de Home al HTML, vamos a ver que tenemos escrito Homeworks. Ahora vamos a hacer que al entrar a nuestra aplicación, en ningún lugar en especial, nos lleve a esta página. Y para eso vamos a ir al approutes.ts, que es a donde tenemos la lista de rutas que tiene nuestra aplicación. Y vamos a escribir dentro del array de rutas un objeto que tiene las siguientes propiedades. Path, que es cuál es la dirección. Y después otra propiedad que es component, que es el nombre del componente que se va a cargar para esta dirección. El componente se llama home component, como lo podemos ver en el archivo de TypeScript. Vamos a ver que el componente es una clase que se llama home component. Así que vamos a escribir home component, vamos a guardar y vamos a ver cómo esto funciona instantáneamente. Para el path vacío o para la URL vacía, el componente es home component. Si le cambio el path a otro, por ejemplo a hola, y guardo, vamos a ver que el home está vacío, pero si entramos a /hola, va a funcionar. Vamos a dejarlo vacío por ahora y vamos a dejarlo como estaba de manera original. Perfecto. Y vamos a hacer otro de estos en donde a la página jugar nos va a llegar a jugar component. Entonces ahora si entro a /jugar, ahí está. Ahí me aparece jugar works, que es el contenido del HTML de jugar. ¿Cómo hace Angular para saber que tiene que poner jugar works? Básicamente, vamos a ver acá en el routes que cuando estamos en la página jugar, va a cargar el componente jugar component. El componente jugar component tiene varias propiedades acá que nos van a importar. Tiene primero el selector, en caso de que nosotros querramos insertar este componente dentro de otra página,
como si fuese una etiqueta, que es algo que vamos a hacer después. Tenemos que si el componente es standalone, sí o no. Todo lo que venga de Angular 17 en adelante viene standalone de fábrica. Si le ponemos false, vamos a trabajar con una manera antigua de Angular de trabajar, en donde también necesitamos un tipo de archivo que se llama módulo, que nos vamos a olvidar completamente de los módulos de acá en adelante, así que eliminado de nuestra cabeza. Sabemos que standalone siempre true. Esto lo dejan para tener retrocompatibilidad con cosas anteriores. Después tenemos las importaciones de las cosas que vayamos a usar dentro de esta clase. Y tenemos cuál es la dirección del HTML y cuál es la dirección de la hoja de estilos. Si nosotros no quisiésemos tener un archivo para el HTML y un archivo para los estilos, podríamos, en vez de poner template URL, poner template y acá adentro escribir HTML puro. Igual que el style URL lo podemos cambiar por styles y acá escribir CSS puro. Vamos a volver para atrás y vamos a dejar estos dos archivos. El archivo de testing que se crea, que es este que está acá, el spec, ahora lo vamos a borrar porque en este curso no vamos a hacer testing usando estos archivos. Ahora que ya tenemos las dos páginas, podemos hacer un vínculo entre ellas para ver cómo funciona esto. La idea, en una página común, sería hacer una etiqueta A con un href a jugar, por ejemplo, y acá pongo jugar. Vamos a hacer de cuenta que es esto. Volvemos al home y vamos a ver que acá tenemos nuestro link. Esta no es la manera de hacer vínculos en Angular. Porque si hacemos esto, este vínculo va a funcionar como un vínculo normal y va a recargar toda la página que viene. Y nosotros dijimos que como es una single page application, vamos a querer no descargar toda la aplicación, sino vamos a cargar las cosas que me hacen falta solamente. Así que en vez de vincular con un href, nos vamos a acostumbrar a vincular con un router link. Van a ver que yo tengo autocompletados. Y estos autocompletados son porque yo tengo una extensión que se llama Angular Essentials. Es un grupo de extensiones que instala un montón de cosas. Entre ellos el autocompletado. Búsquenla acá en la tienda de aplicaciones. Está publicada por John Papa. Y el router link que estábamos escribiendo, tengo que poner a donde nos lleva a la página que se llama jugar. Si le pongo la barra antes, significa que es desde la ruta raíz de nuestro proyecto. O sea, localhost o el dominio que sea, barra jugar. Y si le saco la barra, significa de la página donde estoy ahora, ponerle una barra y entra a jugar. Que es el caso que yo voy a hacer. En los dos me va a funcionar en este caso, pero lo voy a dejar así. Y ahora podemos ver que hay un error acá. Dice que router link no sabe lo que es, no es una propiedad de A. Las A no pueden tener router links. Y eso es porque Home Component no sabe lo que es un router link. Y para decirle lo que es, tenemos que ir al Home Component e importar algo que se llama Router Module. Importando este módulo de ruteo, vamos a poder usar las funciones asociadas al ruteo desde nuestro HTML. Fíjense que acá ya se fue el error. Y este Router Link Active que me autopuso el autocompletado es qué clase de CSS le quiero aplicar a este vínculo si estamos actualmente en esta página. Vieron que en un menú generalmente la página activa aparece como con otro colorcito, aparece en negrita. Bueno, eso lo haríamos aplicándole una clase CSS en particular cuando nuestra ruta actual es la que está acá. Vamos a cerrar esto porque no nos importa. Acá tenemos que la nos hace un router link a jugar. Y vamos a copiar todo esto. Y vamos a poner que de jugar nos haga un router link a home, por ejemplo. Y nos va a llevar a barra. Esto para que funcione. Fíjense que yo ahora guardé y ya me salió un error. Que es el mismo error que tenemos acá, pero escrito en grande. Porque a jugar nos falta poner el router module. Ok. Revisemos que esté todo guardado. Perfecto. Y ahora tenemos el home works. Y cuando entro acá me va a jugar. Y cuando hago clic acá me vuelve a home. Esto ya está funcionando. Perfecto. Con esto doy por finalizada esta primera clase en donde hablamos acerca de
qué es Angular, para qué sirve, cómo se instala, cómo crear un proyecto y hicimos nuestros primeros componentes. En el video que viene vamos a empezar ya a trabajar en la estética y vamos a crear nuestro componente para la botonera, vamos a empezar a crear los botones que son solamente estéticos, no tienen funcionalidad, pero nos va a llevar una buena práctica de CSS para ponernos a tono y de ahí empezar ya a trabajar en la funcionalidad. Te espero en el próximo video.